Hola, soy Manolo Castellano y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Carreras Científicas Alternativas. Hoy tenemos como invitado a David Verdiel. David nos va a hablar no solo de cómo realizó su transición profesional desde el mundo académico, sino cómo después continuó en el mundo de la ONG y cómo acabó, cómo decidió ir al mundo del emprendimiento. En este caso, cómo construyó, junto con otro socio, Fico Innova, que es una empresa que se dedica a la creación de productos a partir de microalgas para alimentación humana, cosmética, medicina y farmacia. Pero antes de la entrevista quería recordaros que tenéis la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad o desarrollo profesional o emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para científicos e investigadores. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Aquí tenéis un nuevo ejemplo de Carrera Científica Alternativa, edición Alumnos Pop. David, muy buenas. Encantado de que estés en el programa. Buenas tardes, Manolo. Igualmente, un placer para mí. Bueno, yo creo que con David es un poco trampa, ¿no? Porque normalmente entrevisto a personas que o conozco un poco o que realmente no conozco. A David lo conozco bastante. Y David me conoce a mí bastante también. Entonces, bueno, David, vamos a intentar dejar la parte personal a un lado y vamos a centrarnos en ese proceso que tanto tú como yo hemos pasado, ¿no? De una transformación profesional, siempre con la idea de quién escucha este podcast, quién ve estos vídeos, estos audios, y bueno, qué cosas le podemos comentar que les puedan servir de inspiración, ¿no? O incluso de modelo a seguir, porque muchas veces el modelo a seguir no tiene que ser alguien súper importante, rico, famoso, a veces no, porque una de las cosas que yo creo que aprendimos todos juntos en el programa POP fue que el éxito para cada persona es algo totalmente diferente, ¿no? Para ti, David, ¿qué es el éxito? El éxito, digamos, en el mundo de la empresa, en mi caso, ¿no? Yo entiendo que para que uno pueda ponerse la medalla del éxito, en mi caso concreto, yo imagino que esto, como tú comentas, a cada persona es un mundo y tendrá su opinión y sus perspectivas. Para mí, no ha sido tanto la cuestión económica, que aunque suene, ¿no? suena contradictorio, pero en mi caso yo quería probar si tenía sentido el planteamiento en el caso de mi empresa, como venía también venía de la universidad, luego estuve en una ONG, y yo, sinceramente, el mundo de la empresa lo desconocía por completo. Entonces, para mí, estos dos años que llevo con la empresa, con Fico Innova, sobre todo ha sido el ver que soy capaz el éxito, digamos, ser capaz de abordar los distintos aspectos en los que un empresario debe desarrollarse, ¿no? En mi caso, como yo soy productor de espirulina, entonces, por un lado he tenido que aprender a todo lo que sería el proceso de cultivo, procesado posterior y la venta al usuario final, pero luego también todas las cuestiones relacionadas pues, con el marketing, las redes sociales, el contacto con los clientes. Eso, para mí, también ha sido muy, muy, muy enriquecedor y he aprendido también muchísimo de esto. Contacto con los proveedores, incluso también a la hora de negociar con determinadas empresas que pueden ser clientes tuyos, finales, aunque finalmente no lo han sido, pero bueno, en ese proceso también de negociación, ¿no? De contacto, de primer contacto, ¿no? Digamos, de presentación, de conseguir que te devuelvan la llamada o que te devuelvan el email
y tú a partir de ese segundo email ya empiezas a construir otra, ¿no? Otra historia para intentar atraer a tu cliente. Sobre todo esto último en relación con otras empresas, ¿no? El negocio del B2B. El B2C, como es algo que a mí me sale de forma bastante natural, ¿no? Pues el face to face, ¿no? El hablar con la persona que finalmente va a utilizar o a consumir tu producto. Para mí eso, en cierto modo, me ha resultado más cómodo. Pero al final de lo que más, o sea, en las situaciones en las que más incómodo te encuentras, pues al final también es de donde más aprendes. Para mí el éxito, digamos que también es verdad que como el éxito económico todavía no ha llegado, o por lo menos no hemos alcanzado las metas que nos habíamos marcado al principio, pero si hablamos de otro tipo de éxitos, ¿no? A nivel profesional, personal, esas serían las más destacadas. Muy bien. David, cuéntanos un poco el inicio de todo, ¿no? Tú y yo nos conocemos bastante bien. De hecho, yo creo que compartimos un montón de cosas, ¿no? Pero ese amor por el trabajo colectivo, ¿no? Sí. Yo creo que, de hecho, yo creo que el primer contacto posiblemente fue cuando estaba yo en la FJ y tú en la Hume, ¿no? Sí, correcto. Y entendíamos que había algo más, ¿no? Aparte de hacer ciencia o hacer investigación, Sí. y le dábamos importancia al trabajo colectivo y a qué cosas se podían cambiar a mejor, ¿no? Siempre siendo un poquito, bueno, positivos, ¿no? Sí. ¿Qué queda de ese David, ¿no? Tú ahora mismo eres empresario, eres emprendedor. ¿Qué cosas quedan de ese David que fundó la Asociación de Jóvenes Investigadores en Murcia, y el David de hoy por hoy? Nacho, Manolo, qué pregunta más buena. No, pero te lo juro, es que esto puede parecer a lo mejor ha sido una serendipia, pero es que justo ayer por la noche estaba en ese proceso de recapitulación, ¿no? De ver, porque claro, ya son 2 años, ¿no? Y con la empresa. Y en realidad es una pregunta muy interesante y muy importante porque estos días también hablando con el chico que está haciendo el doctorado industrial en la empresa de mi socio, una de las cosas o sea, conversando con él, porque él, bueno, pues él está haciendo su tesis doctoral, él también pues, se ve un poco solo porque muchas veces el apoyo que tiene de la universidad no es el que esperaba, el apoyo de la empresa tampoco, pues hasta digamos que, claro, a él, por el pobre, le dan por los dos lados, ¿no? Por la universidad y por la empresa. Y yo hablando con él, le comenté, digo mira, François, digo, una de las cosas que más echo de menos es trabajar en equipo. Y de hecho, cuando yo empecé esto, cuando empecé la empresa, pensaba que sería un trabajo en equipo. Y lo que no me está gustando precisamente de este trabajo es que muchas veces te encuentras solo, ¿sabes? Y entonces recordé, ¿no? Todas esas, pues en la Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia y en otros proyectos que también estuve involucrado previamente, que digamos que para mí es un factor clave en la motivación para llegar o sea, tener claro de dónde vienes y ese espíritu que tenía bueno, que sigo teniendo, la verdad. Lo que pasa es que como que lo dejas ahí aparcado en una esquina, porque te centras más en los aspectos, pues bueno, pues al final los aspectos económicos, comerciales, el marketing, y claro, al final es que esto es necesitas una cantidad de energía muy grande, ¿no? Para poder abarcar todos esos aspectos y, claro, deja relegado al final ese compromiso, digamos, inicial, que bueno, que al final también el propio proyecto empresarial, también el proyecto, el objetivo o ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? ¿Tienes una palabra para eso? La misión. Sí, la misión, correcto. La misión al final es una misión también de beneficiar a la sociedad, ¿no? Pero de dar un beneficio a la sociedad en general, ¿no? A través, pues en este caso, de la alimentación y del cultivo sostenible, etcétera, etcétera. Pero es verdad que de eso de ese David
que trabajaba en equipo de trabajo colaborativo. En cuanto a la empresa, queda poco. Es verdad que en otros ámbitos externos a la empresa, lo sigo manteniendo. Pero también es verdad que me gustaría que la empresa funcionara en ese sentido. Pero claro, es que al final, en el mundo de la empresa, sobre todo, mandan los números. Y la eficiencia y claro, es que al final el tiempo es un recurso limitado y hay que ir a lo Tú ahora mismo concreto. estás un poco comentando una de las partes claramente más negativas, ¿no? Yo creo que lo de la soledad del jefe es cierta, ¿no? Aunque parece contraproducente, ¿no? Y tal y como lo estás diciendo, cualquiera diría, bueno, ¿y por qué dejaste lo que estabas haciendo antes? Que iba a ser, vamos, seguro que era mucho mejor que lo que estás haciendo ahora. ¿Era mejor o no era mejor? Ostras, a ver, mejor o peor, la verdad es que no sabría si utilizar esos calificativos. Lo que ocurre es que es verdad que llega un determinado momento de la vida de uno, ¿no? que prima más ciertos aspectos. Pues por ejemplo, en mi cambio de la universidad a la ONG, pues en aquel momento sí que tuve claro, ¿no?, cuál era mi prioridad y era abandonar el sistema de trabajo que había tenido durante tantos años. Luego pasé a la ONG y ahí también me ocurrió un poco lo mismo. Es que claro, al final si tu trabajo depende de cómo se comportan tus compañeros o de cómo hacen tu trabajo tus compañeros o tus jefes, pues al final, por muy idealizado que lo tengas, existen esas dos vertientes, ¿no? Porque en un trabajo está la parte que tú, que está vinculada contigo, con tu personalidad, ¿no? Que te puede atraer más determinado trabajo. En mi caso soy biólogo, he trabajado con temas de restauración de la naturaleza, con conservación, etcétera. Pues a mí para mí era mi vida. Pero llega un momento en que a él no le das, empiezas a introducir otros factores que le dan también peso a esa balanza, ¿no?, para encontrar el equilibrio en tu bienestar a nivel profesional. Y claro, ahí ya en el momento en que tú empiezas a trabajar con otra gente, que tienes jefes, pues ahí entran otras variables que te pueden hacer desequilibrar esa balanza y tomar decisiones que en función de esas otras variables, ¿no?, del trabajo, relacionadas más con el trabajo en concreto que estás desempeñando en ese momento, Claro. ¿no? De hecho, Y tú has de tenido... hecho, Dime, dime. y de hecho, bueno, en Ficoinova, en la empresa, pues también me ocurre, en cierto modo, lo mismo. Es decir, está relacionado con lo que comentaba al principio, ¿no? Lo del, no sé si lo hemos comentado antes de la entrevista, pero con el equipo de personas que te rodeas para emprender, es muy importante estar alineado al 100% desde un principio, en los objetivos y en la misión del proyecto, porque es que si no, ahí ya empiezan a haber desequilibrios en esa balanza que al final te pueden llevar a tomar decisiones que en un principio pues no estabas dispuesto a asumir o quizá que creías que no eran insalvables. Claro. De hecho, tú has pasado un poco por dos etapas de transformación, ¿no? No es solo una. La primera, ¿qué es lo que te hizo decidir dejar el mundo académico, la investigación académica y pasar a trabajar en una ONG? A ver, esto fueron varios factores. El primero de ellos, bueno, fue mi relación con mis antiguos jefes y luego también el nivel de precariedad del que ya pues llegó un momento en que no tenía, me desmotivaba profundamente. Me desmotivaba, por un lado, la desmotivación en cuanto a la precariedad, precariedad laboral, es decir, pues bueno, de encadenar contratos de 3, 4 meses, después 2 meses al paro, vuelve otra vez a contratarte, media jornada, ahora te reduzco a 10 horas a la semana, ahora, en fin, que eso lleva un momento en que agota. Y luego también, aunque no lo haya comentado, igual no lo he comentado contigo, o sí, también al final el trabajo en el que estaba, o sea, como yo estaba relacionado, el trabajo que hacía en la universidad era
pues estudios sobre la biodiversidad, sobre ecología de fauna amenazada, en fin, etcétera, pues también veía que muchas veces ese trabajo no llegaba, o sea, digamos que no se reflejaba en algo concreto, en una actuación concreta, física, en la que dijera, ostras, pues mira, mi trabajo sirve para algo, ¿no? Y muchas veces el objetivo, sobre todo en los últimos años, el objetivo era publicar papers para tener currículum, porque había que tener currículum, porque tenías que acreditarte, porque si no te acreditabas, pues no tenías posibilidad de continuar en la universidad, y claro, al final se convertía todo también en una especie de vorágine que no tenía ningún sentido. O sea, publicar papers por publicar papers o por ir a congresos porque tenía que ir, pero luego decías, bueno, pero y de todo esto de los 14 años que llevo ya aquí en la universidad, de todas estas cosas que hemos trabajado, ¿dónde se materializa todo esto? Entonces ¿No? empiezas a trabajar en una ONG Claro, y todo solucionado. claro. Entonces en la ONG, digamos que la precariedad se mantuvo, pero es verdad que como eran trabajos más aplicados o sea, más de trabajar sobre el terreno, pues yo esa vertiente la tenía más, ¿no? Me sentía más realizado, porque veía que, pues, bueno, pues hacíamos actuaciones de restauración ecológica, dábamos charlas en centros de educación, en ayuntamientos, y veías que la gente, bueno, pues aunque fueran poca gente, pero bueno, por lo menos veías que había un interés por parte de un sector de la población y de, bueno, pues si hacíamos una restauración en un monte que se había incendiado y volvías al cabo de 5 años y veías ¿no? Las plantas que habías plantado otra vez, habíamos hecho charcas para los anfibios y todo eso estaba allí y estaba funcionando y lo veías. Y bueno, por lo menos tenías esa recompensa. Lo que ocurre es que, bueno, también al final en una ONG, pues evidentemente la financiación es más bien escasa. Y al final, pues bueno, las personas que estábamos como yo, que estábamos de forma interina, digamos, pues en el momento que llegó la COVID, todo ese personal nos tuvimos que ir a la calle. Porque claro, muchos programas de intervención se vinieron abajo. Claro. Entonces, David, el pensamiento de emprender, o sea, la posibilidad de emprender, ¿cuándo la tomaste? ¿Cuándo empezaste a pensar en eso? Pues precisamente fue con el tema del COVID. O sea, fue un momento de crisis, ¿no? Nos dicen que las crisis son buenas, por lo menos la parte positiva es que te sirven para, ¿no? replantearte muchas cosas. Y bueno, y yo desde el punto de vista de ¿cómo diría? De una persona que le gusta hacer cosas, que no es de quedarse quieto No. viéndola pasar, viéndolas venir, pues, y también siempre vinculado con mi activismo social y medioambiental, pues pensé que una buena manera sería emprender algo por mí mismo, es decir, hacer tener un proyecto que dependa exclusivamente de mí, cosa que también luego me he dado cuenta que eso en realidad tampoco es que sea así al 100%, porque nada depende de ti al 100%. Si viviéramos en no sé, en la selva, pero es que no es así. Entonces, la COVID también me hizo pensar en qué puedo hacer yo, o sea, qué podría aportar yo a la sociedad, al mundo, para hacerlo un poquito mejor y hacerlo, y que el día de mañana, pues, David pueda decir, bueno, pues David hizo esto pensando en que podía ayudar a crear un mundo mejor. Que la fórmula que decidió llevar adelante no era la más adecuada, pues bueno, pues es posible. Pero bueno, en esas estamos también, es decir, ya se verá dentro de un tiempo si fue o no una elección buena o no. Pero yo creo que sí, o sea, por mis conocimientos, pues creo que es una forma de contribuir al cambio en esa línea. Oye, ¿qué te dio la fuerza o el ánimo para pasar de trabajar por cuenta ajena a decir, ala, esto, la mochila a mi espalda y tiro para adelante? Por cuenta ajena, claro. Yo lo que veía,
lo que veía en tanto en la universidad como en la ONG es que, de hecho, muchas iniciativas o gran parte de los proyectos y de la financiación que se recibía era porque mi cabeza le daba vueltas a las cosas, ¿no? Y dije, bueno, si tanto la universidad como una ONG has tenido cierto éxito, porque, bueno, las propuestas que planteas pues tienen sentido, son viables y de hecho te las compran, entre comillas, ¿no? Te la compra la administración o te la compra una empresa porque has ido a venderle el proyecto para que te lo financie, pues porque no puedo hacer esto yo por mi cuenta, es decir, porque no puedo vender mi proyecto ¿no? a la sociedad, a las empresas, ¿no? Si creo en él y creo que es un buen proyecto, tengo una buena base para luego poder venderlo, patrocinarlo, como quieras llamarle. A lo mejor venderlo suena un poco mal, pero ese fue uno de los, ¿no? digamos, uno de los pensamientos que hice en su momento. ¿Y hasta qué punto decidiste hacer eso en particular y no otra cosa en relación a lo que se te daba bien, ¿no? Claro, buena pregunta esa también. A ver, claro, al final de lo que se trata también, y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, y esto viene a colación de lo que comentaba antes, ¿no? Que tú no estás solo en el mundo, ¿no? Y las ideas tampoco te vienen porque te ha venido Dios y te ha tocado así, te ha dado la inspiración, ¿no? O sea, la inspiración viene porque te coge trabajando y tienes aquí un montón de cosas, ¿vale? Entonces yo me decidí a dar el paso porque con mi actual socio ya tenía relación, tenía vínculo anterior. Entonces vi la posibilidad de desarrollar este proyecto porque existía previamente ya un proyecto que no era el que es ahora, pero ya digamos que ya había una base, pero no solo teórica, sino también física. Es decir, había una infraestructura ya sobre la que podía, ¿no? Esa infraestructura sobre la que se podía desarrollar, hacer crecer el proyecto. Entonces, por un lado, eso digamos, para mí fue un factor de peso a la hora de decidirme, decantarme por esta opción. Podría efectivamente haber decidido seguir por otros derroteros. Pero ya te digo, en ese momento creí que era una opción buena precisamente por eso, porque ya había un camino trazado, más o menos. ¿No? Lo único que tenía que hacer yo era meterme en el camino y seguir dándole trazado y a ver hasta dónde llegaba. Porque David, ¿hasta qué punto te conocías en ese momento en el que tienes que tomar una decisión? ¿Cuánto me conozco para ver que realmente este es el camino lógico para mí, conforme a mis competencias o a mis intereses o a mis valores? Bueno, ahí tienes tú mucho que ver. Tú y el programa POP. Es decir, yo si hice el programa en su momento es porque también necesitaba ese feedback y esa introspección, ¿no? Pero necesitaba en su momento también esas herramientas que tú nos diste para hacer ese trabajo. Pero bueno, en ese caso también, digamos que aunque yo venía ya trabajado, ¿no? Pero eso digamos que fue el empujón final. ¿Y tú qué dirías o sea, a nivel de lo que se te daba bien ya y había que simplemente trasladarlo a un proyecto, trasladarlo a algo concreto? ¿Qué competencias tenías tú que ahora usas todos los días? Desde el punto de vista de alguien que vea todo esto fuera, le puede parecer que ser investigador académico o trabajar para una ONG no tiene mucho que ver con ser CEO de una empresa como Ficoinnova, ¿no? Ficoinnova. ¿Qué competencias tenías tú ya? Claro, las competencias. Sí. De hecho, esto es algo muy interesante porque es lo que trabajamos contigo también en el programa POP, ¿no? La de las competencias que uno no es consciente de hasta dónde es capaz de llegar en determinadas tareas
dentro de su ámbito profesional, ¿no? O de la labor que ha estado desarrollando. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digamos que resaltaría de mí, una competencia, es que la capacidad, a lo mejor, me exagero, pero se me da bien relacionarme con distintos tipos de personas, ¿no? Doy fe. ¿Eh? Doy fe. Sí, soy capaz de adaptar el discurso a la persona a la que me estoy dirigiendo. Quizá, bueno, en algunas ocasiones no me salga tan bien, pero creo que en ese sentido soy bastante polifacético. Pero, también es verdad que como soy... es que esto también viene imagino que es de la personalidad de cada uno. Yo soy una persona bastante curiosa y me gusta leer sobre muchas cosas. Es verdad que lo que más me atrae es la biología, pero dentro de la biología hay muchos campos. Y como también me gusta leer o aprender de muchos de estos campos, y también muchas veces, pues tampoco no me corto a la hora de hablar con quien sea. O sea, puedo hablar con un pastor, que muchas veces casi haría falta tener un traductor simultáneo para entenderte, hasta hablar con un cargo político, ¿no? Y en ese gradiente, pues todo lo que hay entre medio. Oye, ¿y hacías algo bien que no sabías que podías hacer y que ahora te das cuenta de que sí? Si hacía bien algo... O sea, ¿alguna competencia que tenías y que no usabas realmente? Hombre, a lo mejor antes, como tampoco tenía relación con los clientes, ¿no? Es decir, porque, claro, antes en realidad no eran clientes míos. Es decir, yo antes me relacionaba pues con usuarios, ¿no? Es decir, cuando trabajaba en la ONG y nos íbamos a hacer un voluntariado, pues yo, digamos que las explicaciones que daba en ese voluntariado o en esa charla que impartía para explicar, yo qué sé, pues cómo se reproducen los sapos, ¿no? Pues eso sí que me ha venido muy bien a la hora de elaborar el discurso que yo tengo que aportar a mi cliente final. ¿Vale? Es decir, yo como empresario creo en mi producto y tengo un producto que yo sé que es de mucha calidad, ¿vale? Pero yo tengo que elaborar un discurso para hacerle llegar todo ese proceso que hay detrás hasta obtener el producto final. Tengo que hacérselo llegar al cliente de una manera sintetizada, pero que a la vez sea atractiva para él. ¿De acuerdo? O sea, que pueda llegar a convencer a mi cliente para que me compre, en este caso, la espirulina. O sea, que yo creo que esa competencia antes no la desarrollaba. No la desarrollaba porque... No hace falta. Porque no me hacía falta. O sea, yo, como era asalariado, ¿no? Yo iba, tú tienes que ir tal día a dar la charla a tal sitio. O tienes que hacer el voluntariado el domingo que viene con esta gente que vamos a plantar 200 árboles. Pues bueno, pues yo iba, daba mi charla, explicaba el porqué, el cómo, luego que teníamos que hacer y por qué era importante, Y en ese sentido sí que es verdad que esa competencia mía, que antes no la utilizaba, bueno, sí que la utilizaba, pero no era para convencer a mi cliente final para que me comprara. Entonces ahora digamos que sí, que esa competencia me ha venido muy bien. Oye, y al revés, ¿qué has aprendido a hacer que antes no hacías? Porque tampoco te hace falta. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, Manolo, muchas cosas. A ver, a nivel de competencia, quizá incluso, esto no sé si sería así, gestionar mejor la frustración. Claro. Porque claro, llevo 2 años que estos 2 años son así. Es una montaña rusa. Y eso que venías de ser investigador. Y eso que venía de ser investigador. Claro. Pero claro, ahora esto se junta con una cuestión también con la parte económica. Porque uno tiene que estar pendiente de cómo va a gestionar los poquitos
dineros que tiene. Es decir, ella tiene que mirar por la empresa antes casi que por uno mismo, ¿no? Claro. Entonces tiene que también ser inteligente a la hora de gestionar ese dinero, esos fondos. En mi caso, claro, en mi caso es que también pues llevamos un año bastante duro y claro, muchas veces no queda otra que, bueno, pues mira, este mes no cobro. Porque tengo que pagar la factura de la electricidad, tengo que pagar la factura de la empresa que me ha hecho la analítica y tengo que pagar la factura de fulanito. Pues tengo que pagar esas facturas, pues no me llega para el sueldo, pues no cobro. Claro. Y en Eso hay que aprenderlo a gestionarlo. Y desde fuera, yo creo que alguien que se le diga, oye, si te metes en esto, a lo mejor este mes no cobras. ¿Cómo se explica que merezca la pena? Uf. Claro, es que alguien que venga de tener un trabajo de asalariado, digamos que, y si lleva un trabajo, si lleva cierto tiempo ya en esas condiciones, le va a resultar particularmente duro esto. A no ser que tenga un buen riñón, es decir, si tiene unos buenos ahorros que le permitan pues estar un par de años o 3, ¿no? Tirando de esos ahorros, pues lo puede pasar, puede ser duro. A ver, también depende del contexto, la situación económica de cada uno. Yo en mi caso, pues bueno, también tengo la fortuna de que mi pareja, de que mi mujer tiene un trabajo y tenemos un sueldo que entra en casa. Claro. Si no estuviera el sueldo de mi mujer, yo seguramente hace ya meses que hubiera dejado Fico Innova. Claro. ¿Sabes? Y claro, y en este caso, ¿cuál sería la parte buena, la parte bonita, la parte que te gusta, la parte que disfrutas del día a día? Cuéntanos lo bueno La de parte eso. que más disfruto precisamente es vendiendo. ¿No? Es la que más disfruto. Sí, porque cuando un cliente te dice que, oye, me encanta lo que me acabas de contar, te voy a comprar las pirulinas. Tremendo eso, ¿eh? Chapó. Bueno, y hay un momento incluso mejor que ese, David, que es cuando te dan las gracias. También Tú. porque, bueno, al fin y al cabo es un producto, es un alimento, ¿no? Que sienta bien, está involucrado con muchas cuestiones del bienestar personal. Que vamos, que si lo compra y le gusta y me vuelve a comprar, eso ya es el... Claro, claro. Y eso no te pasa en una ONG o trabajando en investigación, ¿no? Porque ahí nadie te paga y además te da las gracias, ¿no? Bueno, que te den las Claro, gracias no es a ver, fácil, ¿no? en la universidad es mucho más difícil que ocurra eso. Bueno, la universidad es muy difícil. O sea, ahí, hombre, cuando trabajaba con los compañeros en el equipo de trabajo, sí que es verdad que al final, como yo era el senior, ¿no? El investigador senior, pues el resto de compañeros, digamos que para mí también era un orgullo y una satisfacción poder enseñarles y que ellos estuvieran contentos con el desempeño de su trabajo, del trabajo de campo, trabajo de laboratorio, etcétera, etcétera. Y muchas veces me lo reconocían, Claro. pero no de forma expresa, porque muchas veces el reconocimiento no hace falta que te lo digan a la cara, ¿no? El reconocimiento o el agradecimiento muchas veces viene por la forma en la que luego cuando años después los vuelves a encontrar, la forma con la que te saludan y se dirigen a ti, eso es muy indicativo de que en su momento hiciste un buen trabajo, ¿sabes? Claro. No hace falta que te lo agradezcan. Y siendo CEO, en cierto modo, también tienes que ser vendedor, porque tienes que vender tu empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo veías tú eso de la venta o de la parte comercial cuando estabas en el mundo académico? O sea, ¿es lo que tú esperabas o es otra cosa? Claro, cuando estamos en la universidad, ¿no? Eso de vender, o por lo menos las personas que nos hemos desenvuelto en el mundo académico, sobre todo, bueno, en mi caso yo he trabajado en una universidad pública. Digamos que el tema pecuniario, ¿no? Monetario, es una cosa que está en segundo plano, ¿no? Porque uno se supone que trabaja para... Bueno, se supone no. En mi caso sí, trabajas para el bien común y no estás vendiendo nada, ¿no? Pero es verdad que al final, en cierto modo, sí que estás vendiendo. Porque es lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando tú presentas un paper o presentas un proyecto al Ministerio, la Comunidad Autónoma, a la Fundación Séneca, a la Fundación Biodiversidad,
estás vendiendo tu proyecto, ¿vale? Entonces, al final estás vendiendo. Es verdad que no es para un lucro tuyo personal, no es para tener un beneficio económico, pero al final estás vendiendo algo que es hijo tuyo, entre comillas. Bueno, tuyo o de tu equipo de trabajo. Claro. Y bueno, pues claro, cuando das el salto del mundo académico ONG a la empresa, pues a ver, al final la empresa, al final de año tienes que presentar las cuentas y tienes que ceñirte a los números, ¿no? A lo que has ingresado más lo que has gastado y a ver si salen los números. Claro. Y Son tus números, son tu empresa, son ¿no? mis Claro, números. claro, antes has dicho, antes trabajaba para el bien común. Bueno, ¿trabajas para el bien común o para tu jefe? Porque según cómo Claro. se mire, Ah, no está ah, tan claro, ¿no? claro, de eso me di cuenta yo luego, Ya, que no trabajaba. No, en realidad no estaba trabajando para el bien común, estaba trabajando para mis jefes. claro. Por lo que contaba antes, ¿no? La locura del currículum. Que te meten aquí dentro, no, tú el currículum, tú tienes que publicar, tú tienes que ir a congresos, tú tienes que... Pero en realidad dices, pues David, si tú llevas aquí 14 años y sigues igual o peor que desde el principio, Ya. y los únicos que han Exenios no mejorado, cobran, ¿no? Ya, y los únicos que han mejorado sustancialmente, pero sustancialmente su estatus, los únicos que han mejorado son mis jefes. Entonces, ¿para quién estaba trabajando? Para mis jefes, evidentemente. Y claro, Hombre, habrá de todo, ¿eh? Es decir, habrá jefes que se involucren más o menos en el trabajo, mm, pero en general mm, yo creo que al final terminas trabajando para tus jefes, para engrosar su currículum. mm, Y si el día de mañana tú puedes meter la patita, si mm. ellos te dejan, porque si no te dejan, olvídate, ¿eh? Si no los tienes de cara, no te van a dejar entrar. Mm. Y claro, haciendo este análisis, David, estás vendiendo para otros en realidad, ¿no? Y yo creo que es terriblemente difícil vender algo en lo que no crees profundamente. O sea, Claro, siempre hay margen, ¿no? claro, Pero yo creo que solo puedes disfrutar el proceso de venta si realmente crees en lo que estás vendiendo, ¿no? efectivamente. Y yo creo que ahora es lo que te pasa a ti, que ahora sí estás vendiendo algo en lo que realmente crees. Sí, correcto. Ese razonamiento yo creo que es el que ahora mismo me guía. Es decir, ahora mismo, como creo en el proyecto y al final repercute en mí de una forma directa, pero también en ese bien común, pues tiene mucho más poder, ¿no? Un proyecto de este tipo que uno que, bueno, que al final, pues eso, estás trabajando para otros, entre comillas, para el beneficio de otros, pero de otros, de unos muy Poquito. poquitos otros, Ya, 2 ya. o 3 como mucho. David, oye, y si tuvieras que, ya vamos a terminar, pero si tuvieras que decirle algo al David de hace 3 años, al que estaba a punto de cambiar y que no acababa de lanzarse, ¿qué le dirías? Ay, le diría que... ¿Qué le diría yo a David hace 3 años? Pues le diría que las oportunidades son escasas, hay que aprovecharlas, que a veces más vale pasar un poquito de penuria para conseguir algo que a ti te ilusiona y te motiva, sobre todo si estás en un momento de desmotivación a nivel personal, laboral, y tienes una idea que crees que puede relanzarte a nivel profesional y personal, yo lo que recomendaría a David es que lo hiciera sin pensarlo. Sin pensarlo en el sentido de que no lo demore por mucho tiempo. Es verdad que es importante planificar y si es un proyecto en el que dependes de otras personas, que dediques un tiempo a buscar a esas personas, a afianzar el equipo y si depende solo de ti, pues bueno, esa parte digamos que queda un poco en segundo lugar, pero evidentemente ahora mismo
también con el contexto global en el que parece que nada es para siempre, pues es que blanco y en botella, ¿no? Vamos, no me lo pensaría. Bueno. Es verdad que el resultado puede ser muy variopinto, pero es verdad que creo que aunque incluso durante el camino, o sea, en ese proceso, se pueden abrir otras puertas que no esperabas que se abrieran. Claro. O sea que también, por ese lado, es muy bonito y muy incluso intrigante abrir ese camino, esa puerta. Pues David, seguimos abriendo puertas. Muchísimas gracias por haber participado aquí en el programa A ti, Manolo. y nos vemos esta semana, ¿no? Pues sí, nos vemos pronto. ¿En Cervemur? Muy bien. Venga, y un abrazo. Hablamos. Un abrazo. Chao, hasta pronto. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si os gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir información también sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de reorientación y desarrollo profesional para todos aquellos que tengáis un background científico. Y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.